Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los hermanos espíritas que nos encontramos en el canal del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, nuevamente reunidos para compartir las enseñanzas que nos trae la doctrina espírita desde el contenido de los libros de Allan Kardec, enseñanzas que fueron recibidas a través de distintos medios, enseñanzas procedentes, como bien sabemos, del plano espiritual superior. Ese conjunto de enseñanzas transmitidas por los espíritus la denominamos o se denomina la revelación espírita. Se llama revelación porque se estaba dando y se dio a conocer muchas verdades, muchas enseñanzas y realidades que estaban ocultas al ser humano. Se les quitó el velo en el que se habían mantenido durante muchos siglos, aunque en el pasado hubiesen dado algunos intentos de querer penetrar en esas realidades espirituales, tanto en la realidad propia del ser humano como tal, como en las llamadas dimensiones espirituales. De la revelación espírita y hace un maravilloso trabajo de organización metódica de las materias en una forma sistematizada, pedagógica, lógica y de mucho sentido común. Surge a partir de 1857 la codificación espírita, y el conjunto de los libros publicados por Allan Kardec constituye la doctrina espírita, ya que a lo largo de estas obras encontramos contenidos allí todos los fundamentos, los principios y las enseñanzas que habían sido recibidas mediúnicamente en forma de revelación, pasando por el proceso de organización que es la codificación, para finalmente ofrecernos el producto acabado denominado doctrina espírita, que conduce nuestros pasos, que esclarece nuestros pensamientos, nuestras ideas, que sensibiliza nuestros corazones, que hace que nuestro espíritu vaya progresando y que nos ilumina en todo sentido en los distintos aspectos de la vida. Sin embargo, los espíritus que le dictaron al maestro Allan Kardec todas estas enseñanzas no fueron los únicos que hicieron estas revelaciones, ya que con el transcurrir del tiempo fueron surgiendo otros autores encarnados, inspirados por el plano espiritual superior, aunque ellos tal vez no lo supieran específicamente. Otros sí fueron conscientes de que estaban siendo asistidos. Y dando un salto en el transcurso de todo el proceso de la continuidad de la doctrina espírita, nos encontramos con el mayor medium de todos los tiempos, muy conocido de todos nosotros los espíritas, Francisco Cándido Javier, el medium espírita brasileño, por cuyo intermedio se dieron ampliaciones a las revelaciones previamente recibidas por Allan Kardec. Complementos, ampliaciones, esclarecimientos, detalles que no aparecen en la codificación, tan desmenuzados como se empezaron a recibir a través del excelso medium Francisco Cándido Javier. Y hoy nos corresponde hacer algunas menciones de lo que se denominan las revelaciones de André Luis. No solamente son revelaciones propiamente de André Luis, sino de todo lo que él logró recopilar como médico desencarnado por las orientaciones que él recibió de sus instructores espirituales y que ellos aparecen en las distintas obras. Encontramos entonces que antiguamente se dieron algunos intentos de develar parcialmente estas realidades espirituales, como el famoso sabio, investigador, científico, medio y clarividente sueco, Emanuel Swedenborg, quien vivió entre 1688 y 1772. Era un sabio que dominaba, como dice allí, casi todo el conocimiento de su tiempo y publicó un gran número de libros científicos. Pero en el campo de la espiritualidad o del espiritualismo, ya que el espiritismo como tal nace desde 1857, llegó a compilar a través de sus percepciones como clarividente, como persona que tenía, por ejemplo, proyecciones extracorpóreas o desdoblamientos en donde podía ver
algunas realidades un poco desdibujadas, un poco adornadas por su propia fantasía, de esas dimensiones del plano espiritual. Pero fue tanto lo que él logró percibir, recibir intuitiva o inspiradamente, que escribió, como vemos allí, 12 libros sobre espiritualismo, entre ellos La Divina Providencia, Arcanos Celestes y la verdadera religión cristiana, en donde él trata de compilar las realidades espirituales parciales que se tenían en esos momentos, en el sentido de rescatar los fundamentos y la esencia de las enseñanzas del Maestro Jesús. Como dice allí, él podía ver grandes regiones de la espiritualidad y mantener comunicación con espíritus desencarnados. Entonces encontramos en Emanuel Swedenborg un pionero, un antecesor de lo que más adelante sería el espiritualismo moderno, a su vez daría origen más adelante al espiritismo propiamente dicho. Fueron varios personajes, muy poco comentado y conocido, Luis Alfonso Cahañet, un francés que vivió en la época de Allan Kardec, 1805-1885, fue estudioso del sonambulismo, el magnetismo y el espiritismo. Mantenía relaciones con espíritus a través de pacientes en estado sonambúlico. Y como Emanuel Swedenborg, él alcanzó a escribir varios libros, como Arcanos de la Vida Futura Develados, publicado en 1848, el mismo año en donde se dieron los fenómenos de Hydesville. Y es bueno recordar que los hechos de Hydesville no fueron los únicos, ya que un poco antes y un poco después se siguieron dando comunicación de espíritus a través de diversos medios o manifestaciones sencillas de ruidos, golpes, telequinesis, etc. Escribió un libro interesante, El Telégrafo Celestial, Santuario del Espiritualismo, Revelaciones de Ultratumba, Magia Magnética, Enciclopedia Magnética Espiritualista, y fue el fundador de la Sociedad de Magnetizadores de Francia. Recordemos que hay un momento en la historia del codificador Allan Kardec, cuando era Hipólito León de Denis-Rivel, también perteneció a una de estas sociedades de magnetizadores, de quienes escuchó en algunos casos, como Fortier y Topi, en la narración de las mesas giratorias. Y ellos, recordemos que lo invitaron a que participara o que conociera dichos fenómenos, a los cuales él inicialmente se mostró escéptico por su carácter racionalista, porque no llegaba a comprender y era prácticamente imposible de explicar de cómo una mesa, que era un objeto inerte, podía bailar, podía moverse o transmitir mensajes. Igualmente tuvimos en Norteamérica al medium Andrew Jackson Davis, 1826-1910. Medium notable y clarividente norteamericano. En mayo de 1845, a los 19 años, se encargó de escribir una obra. Se trasladó a Nueva York y, con ayuda del doctor Lyon y el sacerdote Fishbaugh, el libro Principios de la Naturaleza, que es una exhaustiva enseñanza espiritual y filosófica, concepto total del universo como unidad. Hablaba de la evolución, los sistemas solares, la corteza terrestre, vida orgánica y descripción del cielo en la tierra. Y en 1851 ya habían pasado los fenómenos de las hermanas Fox, los fenómenos de Hydesville. Se sabe que Andrew Jackson Davis se acercó a las hermanas Fox con el fin de asesorarlas, más algún historiador refiere de que ellas vieron a este personaje desconocido con cierto recelo, no se asociaron con él y ellas continuaron en una forma independiente, y él también. Como podemos ver, escribió el libro Filosofía del Trato con los Espíritus, en donde se refiere a estas relaciones mediúnicas. Entonces, estos tres personajes, entre otros, son los que más se destacan para que nosotros comprendamos que el proceso de las revelaciones procedentes del plano espiritual tiene una prehistoria y que ha sido todo un proceso gradual, no surgió de la noche a la mañana. Mas, sin embargo,
con el equipo de mediums de Allan Kardec y después la extensa literatura mediúnica recibida por Francisco Cándido Javier y Valdo Pereira Franco y otros mediums destacados a través de la historia, se fueron precisando las revelaciones de los espíritus acerca de esas realidades en el mundo espiritual, con el bestseller No Solar, Nuestro Hogar o la Vida en el Mundo Espiritual, libro dictado por el doctor André Luis, en donde por primera vez se empezó a tener una descripción bastante detallada, bastante lógica, bastante clara, sin muchos adornos, aunque envueltos en medio de una narrativa sobre las realidades, las situaciones, los objetos, las relaciones, las dimensiones, las franjas del mundo espiritual. Todos conocemos esta obra, ya ha sido llevado al cine, mas ese fue el primero de los libros, recibido en 1943 y que en español, traducido por el licenciado norteamericano Luis Guerrero Ovalle de la ciudad de Miami, salió con el título de La vida en el mundo espiritual. Y en el año siguiente, la continuación de esta obra de Nuestro Hogar, titulada Los mensajeros espirituales. Después una obra de carácter científico, Los misioneros de la luz, obreros de la vida eterna, referente a la reencarnación y a la desencarnación en el mundo mayor. Después, Agenda Cristiana, los títulos que podemos ver allí como Liberación. Entre el cielo y la tierra es un libro muy interesante en donde hay muchas revelaciones. Es decir, empezaron a aparecer en los libros dictados por el médico brasileño André Luis desde la dimensión espiritual a través del medium mencionado, toda esta serie de obras en donde se hace una descripción mucho más detallada, mucho más racional. Sucede que las obras de Andrew Jackson Davis, Emmanuel Swedenborg y Luis Alfonso Cañet estaban envueltos en medio de una especie de esoterismo, en donde muchas de las percepciones que ellos tuvieron, como en el estado de clarividencia o de trance o en el estado de proyección extracorpórea, su mente, sus creencias, sus concepciones personales se mezclaban con las percepciones y las enrarecieron un poco, volviéndolas un poco místicas, que era lo que predominaba en aquella época. Más la doctrina espírita se quita todo este velo, todas estas alegorías, simbolismos y religiosidad y hasta ciertos dogmatismos para presentarnos todas estas realidades de una forma directa, como corresponde al siglo XX y en la actualidad. Sin embargo, más allá de las enseñanzas de Allan Kardec en sus libros, vienen los espíritus debiéndose esto a una programación, ¿no?, de la dimensión espiritual, de seguir en la medida en que el hombre se ha ido ilustrando y la ciencia fue avanzando. El hombre ya estaba preparado para recibir unas enseñanzas mucho más precisas, más directas, más objetivas. El Tratado de Mediunidad, titulado En los dominios de la mediunidad, en 1954. Allí se profundiza y se describe en medio de una historia y unas descripciones cómo se opera el fenómeno mediúnico, cómo se comunican los espíritus, qué tipo de manejos de las energías hacen ellos, tanto energías propias de sus mentes, de sus vibraciones, su perispíritu, las energías propias del plano espiritual en acoplo, en sintonía con la mente de los mediums. Es decir, cómo es posible que los espíritus pudieran transmitir imágenes, ideas, sensaciones, emociones, cómo podían manifestarse a través de la evidencia, la psicografía, la psicofonía, las materializaciones, los efectos físicos diversos. Eso lo vamos encontrando gradualmente en medio de la lectura amena de los libros de André Luis.
Recordemos que después de 8 años de turbación en el mundo espiritual, él es rescatado y llevado a la colonia Nuestro Hogar, que es una ciudad en el mundo espiritual. Y esa fue la primera revelación que él tuvo, de que la dimensión espiritual no era un mundo de sombras, ni de nubes, ni de situaciones vagas, o de fantasmas deambulando de un sitio a otro, ni el infierno lleno de llamas, ni un cielo lleno de ángeles. No, empezó a observar que todo era una realidad, que la vida continuaba, que seguía conservando un cuerpo energético idéntico al cuerpo físico, con ciertas diferencias, y que las personas al desencarnar no se volvían duendes, fantasmas, genios o santos, sino que seguían conservando sus ideas, sus creencias, sus hábitos, sus tendencias, sus sentimientos, emociones y reacciones. En 1957 recibe o se dicta el libro Acción y Reacción, referente a la ley de causa y efecto, y vamos viendo que algunos de los títulos van precisando los postulados, los fundamentos o los principios de la doctrina espírita. Evolución en dos mundos. Y retoma el tema de la mediunidad en mecanismos de la mediunidad. La evolución, que es uno de los fundamentos de la doctrina espírita. Mecanismos de la mediunidad, sexo y destino, ya que vemos que en la codificación espírita el tema del sexo está muy poco abordado. Y a duras penas en el libro de los espíritus encontramos unas 3 o 4 preguntas que Kardec hizo al plano espiritual y sus respectivas respuestas. Mas esta enseñanza necesitaba ser ampliada por las inquietudes normales del ser humano respecto a la sexualidad y a la espiritualidad. Solamente en el libro de los espíritus ellos le enseñaron a Kardec que el espíritu como tal no tiene sexo propiamente dicho. Más los espíritus de mediana condición guardamos una polaridad, una respectiva polaridad que nos hace reencarnar en un sexo o en otro, de acuerdo a las pruebas, expiaciones, deudas y compromisos que debemos asumir. Entonces en el libro Sexo y Destino ya hay una mayor información, más otros libros psicografiados por Divaldo Pereira Franco, de la mentora espiritual Juana de Ángelis, en donde profundiza a través de varias obras sobre cómo es la realidad espiritual del sexo, de la sexualidad y del sexualismo. En el libro Desobsesión de André Luis es un libro muy práctico porque está dirigido a los centros espíritas que tienen la actividad denominada desobsesión. Allí André Luis profundiza en los conceptos de qué es la obsesión, cuáles son sus causas, por qué se produce, cuáles son sus mecanismos y cómo se puede tratar la obsesión en los centros espíritas que tienen esta especialización o este trabajo que es muy meritorio, muy complejo, delicado, pero muy meritorio, el proceso de la desobsesión, en donde se esclarecen tanto a los espíritus perturbadores como a la persona que recibe esa influencia. Y así podríamos mencionar muchas obras de André Luis, como La vida continúa, que fue publicada en 1968. No son los únicos libros de André Luis. Tenemos allí una muestra. Bien, entonces, André Luis empieza de sorpresa en sorpresa una vez que se produce su desencarnación. Lo primero que él percibe es que no muere, sigue viviendo, la vida continúa, sigue sintiendo hasta incluso sensaciones de orden orgánica y de orden fisiológico, y deambula durante nada más y nada menos que 8 años por el denominado umbral. Con el tiempo se llegó a saber, a través de distintas descripciones procedentes del mundo espiritual y de los medios encarnados, que el umbral es la franja del plano espiritual más densa que rodea a la Tierra y que a su vez está dividida en 3 franjas: el umbral denso,
que es paralelo a nuestra dimensión material y que afortunadamente no percibimos. En las regiones, los parajes solitarios de la Tierra, las zonas selváticas, desérticas y otros parajes están habitados por espíritus que están en una condición muy deplorable y muy inferior. Ese umbral, André Luis lo denomina el umbral grueso o el umbral denso. Después viene una franja intermedia que se llama el umbral medio y finalmente el umbral alto, en cuya periferia están ubicadas los puestos de socorro y las colonias o ciudades espirituales. Y para él fue una verdadera revelación porque ya no era la descripción poética de Emanuel Swedenborg y de los personajes mencionados, sino una realidad vivencial para él, muy cruda, muy dolorosa, muy pesada, en la cual le tocó convivir durante mucho tiempo. Hasta que fue rescatado cuando él finalmente se sintió abandonado y había contado que él había sido un personaje perteneciente a la Iglesia Católica, más no un religioso practicante, sino de asistencias esporádicas a los ritos religiosos, en las iglesias, etc. Nunca se había dedicado específicamente al tema de considerar la realidad de Dios, de la oración y de la vida futura. Y en medio de su desespero, después de 8 años de turbación, se siente rendido ante la evidencia y es cuando se acuerda de Dios y suplica la ayuda. Y aparece el mentor Clarencio con 2 enfermeros quienes lo rescatan y lo trasladan, para su sorpresa, a una ciudad que está rodeada de murallas, lo cual para él constituyó otra de las revelaciones y de las grandes sorpresas. Porque resulta, a pesar de las descripciones de Emanuel Swedenborg, André Jacques Davis y de el otro Luis Alfonso Cáñez, la humanidad no había leído, muy pocas personas habían leído dichas descripciones. Entonces, es con esta obra de André Luis en donde se hacen, como dijimos, esta descripción porque él la fue viviendo paso a paso. Es llevado a esta colonia para ser ayudado y encuentra que allá es llevado a un parque hospitalario. Encuentra una ciudad de un ambiente totalmente despejado, con mucha luz, con mucha armonía, mucha belleza, como hemos leído en estas obras. Y allí observa que es internado en un hospital en donde se respiraba un clima muy saludable, muy agradable, en donde es atendido por personajes muy fraternos y a la vez muy sabios. Recibe la visita del médico espiritual o de médicos y enfermeros, enfermero Lisias, y empieza a ser esclarecido del porqué de su turbación, de cuáles fueron las causas de su desencarnación, en donde ellos le manifiestan que llegó al espiritual en calidad de suicida. Él se acordó de que los espíritus perturbadores, mientras él deambuló por las zonas del umbral, le gritaban suicida, y él se encolerizaba y decía que él no había desencarnado por suicidio, sino que él recordaba haber desencarnado en un hospital después de 2 cirugías por una obstrucción intestinal. Más el médico espiritual le dice que él efectivamente llegó al mundo espiritual en calidad de suicida, porque los brotes cancerosos de su zona intestinal habían sido causados a su vez por su abuso de la sexualidad y del licor y de las comidas abundantes. Esto produjeron un desequilibrio en el cuerpo espiritual, en el llamado por Kardec periespíritu. Entonces, para su sorpresa, él comprende que lo que él está viendo no es su cuerpo físico, sino un cuerpo energético, que es el molde del cuerpo material, como todos sabemos muy bien. De esta manera, André Luis se entera de que todo lo que nosotros pensamos, sentimos y hacemos
va marcando ese cuerpo sutil llamado periespíritu, el modelo organizador biológico, y que aparentemente nuestros actos, nuestros vicios, nuestros malos hábitos, tendencias y reacciones van alterando la estructura fluídica y energética de esta matriz, de tal manera que pueden precipitar la desencarnación, lo que desde el punto de vista espiritual es considerado un suicidio inconsciente, un suicidio lento. No es el suicidio directo de la persona que voluntariamente quiere cortar su vida. En medio de las lágrimas, él comprende todas estas realidades y esclarecimientos, y a partir de allí se inicia por el enfermero espiritual o los enfermeros, ya que habían muchos allí en otras camas y habitaciones de la dimensión espiritual, la aplicación diaria de pases en la zona afectada. Extrañaba de pensar de que si la obstrucción intestinal fue causada por un cáncer y a su vez por desequilibrios que él había causado por su vida desordenada, ¿cómo era posible que aún desencarnado siguiera sufriendo de esos dolores y de esas molestias? Es porque la matriz del problema está en el cuerpo fluídico y se refleja invariablemente en el cuerpo material. Luego, día tras día, el enfermero espiritual le aplica energías curativas para ir restableciendo su salud. Con el tiempo, cuando ya él se recupera, los mentores, el director de la colonia le permite, el llamado gobernador, le permite hacer sus primeras incursiones o excursiones por la ciudad espiritual, y es cuando se entera de que es toda una organización administrativa, social, moral, operativa, que por ellos denominado nuestro hogar, y que en el espacio tiene perdón, en el espacio el aspecto de una estrella de 6 puntas rodeada de murallas circulares que flota en la periferia del umbral alto, y que geográficamente, cuando él indagó, los espíritus le explicaron que se encontraba más o menos aproximadamente, para que él tuviera un punto comparativo, sobre el estado de Guanabara, en Brasil. Y encuentra que en el centro hay un templo, una edificación gigantesca, maravillosa, que es la residencia del gobernador. Y cada uno de las puntas de la estrella forman los llamados ministerios. El ministerio de unión divina, el ministerio de elevación, el ministerio de auxilio, donde él estuvo hospitalizado mucho tiempo, el ministerio de regeneración, el ministerio de comunicación y el ministerio de esclarecimiento. En el libro están descritas las funciones de cada uno de estos ministerios, y cada uno está a cargo de 12 personajes llamados ministros, que a su vez dependen de la dirección de un gobernador, de una gobernación central. Era una organización fraterna, no en cuanto a la parte administrativa propiamente dicha, sino teniendo en cuenta la elevación moral y espiritual de los dirigentes de esas regiones o de estos sectores. También observa el Parque de las Aguas, las fuentes luminosas, los jardines floridos, las cuadras, los árboles y finalmente las casas, las residencias. Y es invitado a vivir a la casa del primer enfermero que lo atendió, Licias, que vivía en una de esas casas. Entonces André Luis se permanece durante todo el tiempo de sorpresa en sorpresa de ver cómo está organizada esta ciudad del mundo espiritual. Empieza a asistir a los actos públicos y a los determinados actos privados. Es llevado a las cámaras de rectificación, en donde están los espíritus sufrientes, los espíritus perturbados.
y se da cuenta que la administración en la tierra obedece a criterios políticos, personalistas, el que más poder, el que más dinero y el que más clase social tenga. Mientras en la dimensión espiritual la organización es fraterna, es en base al amor, en base a la fraternidad, pero con mucha organización, disciplina y respeto. Y también poco a poco encontramos en su obra de que la colonia Nuestro Hogar no es la única que existe alrededor de la Tierra. Son muchas en los distintos continentes y los distintos países, y que presentan características relacionadas en cierta medida con la idiosincrasia de cada pueblo. Luego, todas las colonias espirituales, según le explicaron, no son idénticas, tienen distintas características, distintos niveles vibratorios, y en franjas un poco inferiores están los puestos de socorro y otras instituciones enclavadas propiamente en el umbral, protegidas también por especies de murallas con buenas defensas para resistir los asedios de espíritus inferiores, que también se organizan en la dimensión espiritual para intentar asaltar a estas instituciones. Mas como están bien protegidas, dichos asaltos no se producen. Se han elaborado algunas películas en base a esta obra y los artistas han ido recreando, en base a las descripciones detalladas, las características, los aspectos de esta notable ciudad en la dimensión espiritual, de tal manera que cada cosa que André Luis fue conociendo fue para él una verdadera revelación, dictándola entonces a través del medium Chico Javier. Se constituyen todas estas enseñanzas, muchas en revelaciones para nosotros. Hay una descripción bastante detallada en distintas obras sobre la estructura de la gobernación, que es un palacio, una especie de templo de edificación moderna con grandes principios de electrónica avanzada que no alcanzamos a imaginar. Hay una medium espírita brasileña, Yegorina Cuña, quien en estado de desdoblamiento fue llevada también a esta colonia, a los distintos sitios, comprobando y observando objetivamente las descripciones de André Luis. Ella, al despertar, dibujaba lo que había visto, lo que recordaba, y se trasladaba a la residencia de Francisco Cándido Javier, y él iba corroborando todo lo que ella le iba describiendo en sus excursiones y en sus dibujos. Otra de las revelaciones, como habíamos adelantado un poco, un tanto sorprendentes, pero que en la medida en que leemos estos libros le encontramos la lógica y el sentido común, es que existen dos esferas subcostrales. Son dimensiones tan densas que comparativamente están ubicadas en franjas incluso por debajo de lo que nosotros conocemos acá como la superficie planetaria, y que se dividen en dos zonas subcostrales denominadas por André Luis tinieblas y abismos, en donde se ubican y permanecen temporalmente los espíritus más inferiores, los seres humanos que practicaron las más terribles bajezas y crímenes de la humanidad y constituyen un verdadero azote obsesivo para la humanidad cuando ellos logran influenciar por sintonía o por afinidad, por vicios, defectos y malas inclinaciones nuestras. Y como dijimos al principio, afortunadamente nosotros no percibimos las situaciones de estas zonas subcostrales ni de la verdadera región purgatorial denominada umbral denso o grueso, en donde hay multitudes, millones y millones de espíritus en estado de enajenación, de locura y de perturbación por la clase de vida que llevaron. Y están padeciendo allí, que para ellos es como si estuvieran en un verdadero purgatorio. Y los que
imbuidos en el concepto de la existencia del cielo, el infierno, el purgatorio y el limbo, desencarnaron, esperaban encontrar esas franjas tal como son descritas por la religión, encontrándose con unas realidades más crudas. En el umbral medio, dice André Luis, están ubicadas las llamadas moradas o instituciones de asistencia a espíritus sufrientes y recién desencarnados. Y en el umbral alto, en su periferia, están las ciudades y colonias espirituales como las que hemos descrito. Después sigue una franja. Todo esto ha sido constituido tanto por las descripciones de André Luis como las de otros medios que en estado de desdoblamiento fueron llevados a estos sitios. Sigue una franja mucho más amena, mucho más clara y despejada, que es la esfera del arte, la cultura y la ciencia. Allí, como su nombre lo indica, se ubican los espíritus que, por su naturaleza, su refinamiento, sus inclinaciones, están aptos y lo practicaron durante sus últimas reencarnaciones, el arte, la cultura y la ciencia, pero en un sentido elevado. Ya que, como sabemos, el mundo está lleno de artistas, de hombres de cultura y de ciencia, pero que son unos verdaderos perturbados, depravados y desorientados. Su condición moral es inferior y al desencarnar no van a esta esfera. A esta esfera solamente irían o van los artistas, los hombres de la cultura y científicos que tienen a la vez una conquista y un desenvolvimiento de tipo moral. Después siguen franjas superiores, la esfera del amor fraterno universal, en donde hay espíritus superiores, espíritus más avanzados que los anteriores, y su vida es mucho más gratificante, más plena. Y la esfera siguiente, la esfera de las directrices del planeta, en estos dos últimas que hemos mencionado, residen espíritus que cuando reencarnan vienen en condiciones de verdaderos misioneros. Así como también de la esfera del arte, la cultura y la ciencia, pues reencarnan espíritus con más frecuencia para realizar impulsos a la cultura, a la ciencia y al arte en la Tierra, buscando su moralización y su realización. Más en la esfera de las directrices del planeta, muy poco descrita es la realidad. Como su nombre lo indica, hay entidades que trabajan por seguir desenvolviendo el progreso de la humanidad, trazan las directrices del planeta, dirigidos todos por el guía, modelo y conductor de nuestra humanidad, el Maestro Jesús, quien se mantiene no en estas esferas, sino en expresiones espirituales aún más superiores. Y finalmente, la esfera abierta hacia el infinito, en donde están los espíritus vencedores de todas las etapas terrestres y se consideran ya como ciudadanos del universo. Son descripciones, son revelaciones, son esclarecimientos que no alcanzamos a comprender en su plenitud. Hay una salvedad. Los espíritus en distintos momentos de los libros de André Luis dicen que hacen todas estas descripciones de una manera comparativa, de tal manera que no corresponden a lo que nosotros entenderíamos materialmente por cada una de estas descripciones, sino que al no encontrar unos términos aún más claros en el sentido de nuestra poca comprensión de estas realidades espirituales, utilizan lo que conocemos, más solamente cuando desencarnemos iremos a tener un concepto más claro de lo que es realmente el perispíritu, lo que es la vida en el mundo espiritual, lo que es el transporte en las dimensiones espirituales y todo lo que ellos han ido observando en esta dimensión. Entonces existe un famoso dibujo, como podemos comprender, es un dibujo de dos dimensiones tratando de configurar o imaginar una figura de tres dimensiones, pero que en realidad es una imagen tetradimensional que no se escapa de nuestra percepción objetiva por estar nosotros atrapados en las tres dimensiones que conocemos.
Sin embargo, allí podemos ver hacia la derecha, hacia el centro, la estrella que simboliza la ubicación de la colonia Nuestro Hogar. Indudablemente, podemos hacer una enumeración rápida de todas estas descripciones, ¿no? Como podemos observar allí. André Luis recibe la descripción de la desencarnación. ¿Qué es la desencarnación? El proceso de la desencarnación en nosotros es poco conocido. El hombre habla de la muerte, lo mira como el fin de la vida, esa imagen tétrica de la muerte que tiene en general la humanidad. Allí vemos que cuando André Luis experimenta todo el proceso de la desencarnación, pasa a describirlo en otra de sus obras, cómo se da este proceso gradual de desprendimiento del cuerpo espiritual, soltando sus amarras fluídicas del cuerpo material, y cómo cada una de las personas que pasan por el trance de la desencarnación tiene una experiencia diferente de acuerdo a sus características, porque cada individuo, como sabemos, es diferente. Tenemos cada uno de nosotros diferentes grados de intelectualidad, de moralidad, de actitudes, de alcances de comprensión. Por lo tanto, el fenómeno de la desencarnación en cada uno de nosotros va a ser completamente diferente. Eso constituyó para nosotros estas descripciones una verdadera revelación de cómo se procesa este fenómeno descrito en algunas de las obras de André Luis. El fenómeno de la turbación, de la cual André Luis precisa de que se trata del fenómeno que sigue a la desencarnación. Muere el cuerpo y desencarna el espíritu. Lo que muere es el cuerpo, pero el espíritu desprende y pasa por un periodo de desequilibrio denominado la turbación, que constituye un desequilibrio de carácter mental, emocional y energético. Después, como vimos allí, la descripción del umbral, el médico espiritual, las colonias espirituales, y después ya la descripción de la organización y administración de una colonia espiritual, los ministerios y la vida social, que es intensa, es muy depurada, muy interesante, muy gratificante en el sentido de comparación con lo que se da en el plano material, en donde la vida social está caracterizada por una serie de conflictos, inquietudes, desórdenes, desequilibrios diversos. Por lo tanto, a lo largo de las distintas obras de André Luis, en especial en el libro primero, Nuestro Hogar, vamos encontrando en todos sus capítulos y de sus páginas todo un proceso descriptivo de cosas que no se conocían, cosas que apenas se habían vislumbrado en la antigüedad. Está la descripción también de los puestos de socorro y de las defensas contra el mal. Todas estas colonias, ante todo las que están en el umbral, y los puestos de socorro y los puestos de trabajo, de servicio, son asediados por comunidades de espíritus inferiores que intentan perturbar, que intentan asaltar a estas instituciones, y lógicamente hay espíritus fuertes, muy capacitados, que han construido unas defensas de tipo fluídico, pero mucho más densos, a título de muralla, que protege a todas estas instituciones. Otra revelación fue la sorpresa de la alimentación espiritual, como André Luis recibía un caldo fluídico, agua y otros alimentos constituidos de energías que lo nutrieron, que lo alimentaron, que lo revitalizaron de una manera incomprensible. Está la descripción del llamado bonus hora, ya que, como es lógico, en el mundo espiritual no se maneja un dinero, más sí un crédito por los servicios prestados
por las personas que después de recuperarse empiezan a trabajar, empiezan a prestar servicio y van acumulando unas especies de créditos que son bonos por horas de servicio, que se cuentan en el mundo espiritual, horas como un factor comparativo de tiempo, en donde lo que más vale es la dedicación, el esfuerzo, la entrega de la persona en prestar esos servicios y esas ayudas en la dimensión espiritual. Entonces, hay espíritus que durante mucho tiempo prestan estos servicios, durante muchos años seguidos, con poco descanso. Sin embargo, hay una vida social, hay periodos de descanso, periodos de vacaciones, viajes a regiones agradables, viajes a las colonias en el mundo espiritual, a adquirir otros aprendizajes que no se obtienen en esta ciudad. Y todo esto constituye una novedad y una sorpresa para todos nosotros. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, habremos leído varias obras de André Luis y hemos encontrado todas estas descripciones. También los espíritus pueden dormir. Los espíritus de mediana condición siguen sintiendo la necesidad tanto de la alimentación como la necesidad del descanso, ¿no? Entonces, para los espíritus superiores, el descanso constituye en cambiar de actividad, una actividad más agradable alternada con el servicio. Más hay espíritus que siguen sintiendo la necesidad de dormir y André Luis pasa por esta experiencia. Y cosa curiosa, hay una descripción de una etapa de sueño en donde él inclusive mentalmente sale del cuerpo fluídico y se traslada a una región espiritual muy sutil y muy superior, en donde tiene un encuentro con su madre desencarnada. Es decir, es un fenómeno novedoso cuando nos describen de que nosotros acá en el plano material, cuando dormimos en la noche, nuestro espíritu sale del cuerpo físico. Y un desencarnado que se desenvuelve en su cuerpo energético aún semimaterial, en un estado de sueño, también su mente, en un estado de mayor sutileza y proyección, puede salir y tener ciertas excursiones a determinadas dimensiones. El soplo es un tipo de pase que se aplica en el mundo espiritual, no vamos a ahondar mucho. Y en el libro, en los dominios de la mediunidad, un aparato de auscultación del alma, que sirve para auscultar el alma, para observar sus características energéticas, como si fuese un tipo de tomografía o de radiografía avanzada, en donde utilizan este aparato, los espíritus de mediana condición, para poder ver la estructura del aura, de los centros de fuerza y espíritu de los propios desencarnados, ya que los espíritus superiores no necesitan de un psicoscopio. Ellos pronostican que alguna vez este aparato será desarrollado en la Tierra y permitirá a la medicina del futuro auscultar el alma en una forma más objetiva. Y como podemos ver aquí, en una forma bastante resumida, solamente la mención de la descripción de la máquina divina cuando él es llevado a observar unas estatuas vivientes del cuerpo físico de un hombre y de una mujer, y queda maravillado ante la estructura del cuerpo físico, todos sus órganos, sus sistemas, sus tejidos y su funcionamiento representados energéticamente en unas estatuas de tamaño normal. Quedó tan conmovido que las denominó la máquina divina. Está la descripción de cómo un espíritu se puede comunicar llevando el brazo de un medium para escribir en el fenómeno de la psicografía. Está la descripción de la glándula epífisis a nivel energético, que es la glándula de la vida mental, la antena psíquica por excelencia. Está la descripción del proceso del desarrollo mediúnico, el proceso de la reencarnación, el vampirismo espiritual, que es una forma de obsesión en donde los espíritus perturbadores absorben energías vitales de los enfermos encarnados en ese proceso de obsesión y subyugación. Habla de la oficina en
oficina de la colonia Nuestro Hogar, que son los centros espíritas bien encaminados, describe el fenómeno de la obsesión en sus distintas obras. Lo que habíamos dicho anteriormente, representado aquí por imágenes que han sido conseguidas en nuestros dibujos de acá de internet. Y la descripción de lo que hace la glándula epífisis a nivel espiritual, a nivel fluídico. Vamos a leerlo. Es la glándula de la vida mental. Conserva ascendencia en todo el sistema endocrino. Segrega hormonas psíquicas o unidades de fuerza que van a actuar de manera positiva en las energías generadoras. Y es ahí cuando él comprende de que, habiendo abusado de sus energías genésicas o generadoras, alteró determinadas regiones de su propio cuerpo espiritual. La epífisis a nivel energético y espiritual preside los fenómenos nerviosos de la emotividad como órgano de elevada expresión en el cuerpo etéreo y constituye la recapitulación de la sexualidad y el examen del inventario de las pasiones vividas en existencias anteriores que reaparecen en el niño y en el adolescente bajo fuertes impulsos. Cada una de estas frases amerita una conferencia, una exposición, y que adelante se podrían ir tratando, ¿no? Como el tema de la sexualidad y la espiritualidad. Finalmente, André Luis habla de los distintos tipos de matrimonio que están en el planeta Tierra, mundo de expiación y prueba. Están los matrimonios por amor, que son los más escasos en el planeta, en donde dos seres que se aman y profundamente, verdaderamente, constituyen los matrimonios por amor. Y de ahí hacia abajo, matrimonios más abundantes en la humanidad, los llamados matrimonios por fraternidad, en donde el nivel de sintonía es un poco menor. Después los matrimonios por deber y los matrimonios por prueba, que en realidad son matrimonios por espíritu y prueba y que son los que más abundan. Todo esto es interesante y constituye una serie de revelaciones que complementan lo que los espíritus habían dictado a través de los mediums de Allan Kardec. Toda esta es una realidad, las distintas aspectos, regiones, lugares de estas colonias espirituales, en donde en la medida de nuestras condiciones morales y espirituales podremos acceder o no de acuerdo a cómo llevemos nuestras vidas. Bien, muy resumidamente hemos concluido, el tiempo apremia, este resumen sobre las revelaciones espirituales de André Luis, y destinamos o dedicamos algunos minutos para algunas inquietudes, complementaciones, preguntas que este tema indudablemente nos genera, no sin antes invitarlos a que volvamos a leer los libros de André Luis. Muchas gracias a todos.